Bueno, muchas gracias a todos. El título de mi charla es un tanto controversial y probablemente me genere algunos enemigos, pero estoy dispuesto a pasar por ese desafío. Basta de apps. El objetivo de mi charla, voy a leer acá, es dar opinión sobre los desafíos que implica crear y sostener una aplicación en el tiempo desde Uruguay. Y esto realmente estoy aprovechando esta oportunidad de dar esta charla en base a una situación que se me da muy seguido desde hace mucho tiempo. Me pasó mucho durante el 2014, 2015, el 2016 no tanto, pero increíblemente este 2017 hubo como un resurge de emprendedores que vienen y ya sea por mi experiencia o lo que fuera, me cuentan sus ideas y me piden opinión. Y muchas de ellas, o la gran mayoría son, quiero crear una app. Lo que estos emprendedores muchas veces me encuentro, que me dicen son cosas como esta: tengo una idea que no existe en ningún lado, el mercado es el mundo, el objetivo será ganar usuarios, monetizaremos con publicidad y para todo esto tengo tan solo $20.000. Y digo tan solo $20.000 porque las cosas que voy a estar hablando tienen que ver un poco con las necesidades de inversión que implica hacer una aplicación que pueda tener mayores chances de éxito. Para ponerlo un poco en contexto, algunos datos en referencia a lo que tiene que ver el mundo de las aplicaciones. En primer lugar, preguntarnos cuáles son las aplicaciones más usadas. Esta es una gráfica de las aplicaciones más usadas en Estados Unidos, donde no voy a entrar obviamente en detalle de cada una, pero sí lo interesante es ver las categorías a las que pertenecen: social, entretenimiento, aplicaciones utilitarias y retail, donde evidentemente, como pueden ver ahí, los grandes jugadores son los que se llevan la mayor tajada del mercado. En Uruguay podemos ver esta gráfica del Grupo Radar, del internauta uruguayo, el análisis que hace el Grupo Radar, datos de 2016, donde mal o bien sucede lo mismo que la tendencia global, donde también los grandes jugadores se llevan el partido y donde quizás, a diferencia de lo que pasa como tendencia global, lo que vemos, la categoría que está mermada y que en Uruguay todavía no ha despegado es retail. El resto, probablemente en todas podemos ver similitudes con lo global. Siguiendo con el análisis de esta perspectiva así general, también vale la pena preguntarnos dónde nacen estas aplicaciones, las más exitosas, pero también cuál es la tendencia general. Y lo que podemos ver, según este análisis de este año 2017, es que las grandes aplicaciones, o la mayoría de las aplicaciones que se suben a los stores, nacen desde estos países: Estados Unidos, China, Reino Unido, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un listado de un montón de aplicaciones. Y el dato interesante que me gusta mostrar de ahí es que hay una relación bastante proporcional entre desde dónde surgen las aplicaciones a dónde están los desarrolladores, en qué países están los desarrolladores. Salvo un par de excepciones, vemos que aquellos países que generan más aplicaciones son los países que tienen trabajando para sí más cantidad de desarrolladores. Obviamente esto ya empieza, y a toda la conclusión que quiero llevar es lo complejo que es desde Uruguay, donde claramente tenemos una cantidad de desarrolladores, ni que hablar que muchísimo menor a estos países, pero muchos de los cuales, y quizás los mejores, estén trabajando desde Uruguay, pero para el exterior y no precisamente para el mercado local. ¿Qué inversión implica desarrollar una aplicación exitosa? Y acá es como siempre la pregunta, y bueno, ¿y esto cuánto vale? Es difícil hablar de números porque evidentemente cada aplicación, cada segmento puede requerir distintos esfuerzos, pero lo que sí me importa dejar como conceptos es aquellas categorías en donde si yo voy a desarrollar una aplicación probablemente tenga que hacer un esfuerzo de inversión. Por un lado, inversión en equipo, poder tener un equipo talentoso que pueda generar una solución que realmente tenga el impacto que estamos buscando, inversión en desarrollo, inversión en mejoras continuas. Muchas veces se piensa que lancé, desarrollé y es como que ya no voy a tener ningún otro gasto relacionado a mejoras, y eso no es así y termina siendo un problema. Optimización continua en stores para que de alguna forma las aplicaciones puedan rankear de la mejor manera, generación de reviews, cobertura, publicidad paga continua. Muchas veces cuando me topo con emprendedores en estas reuniones y me cuentan de sus ideas únicas que no existen en ningún lado, que no las han visto, y en muchos casos que van a ser revolucionarias, no se tiene ni siquiera en el plan de negocio un renglón que diga publicidad continua para la generación de seguidores, digamos, de descargas de forma continua y para la fidelización de las propias personas que han descargado. Y eso termina siendo complicado porque no basta con hacer una campaña de 2 meses para generar descargas, porque después ese circuito no va a seguir funcionando solo sin publicidad. La publicidad se termina transformando quizás en un mal necesario de forma continua para este tipo de negocios.
Al momento de decir, bueno, estoy ante esta situación, tengo lo que considero una gran idea y veo una oportunidad, surge, y bueno, ¿y cómo financio esto? Y donde se presentan desde Uruguay distintas formas, obviamente dependiendo un poco de las posibilidades que tenga cada uno. Ahorros personales, Friends and Family, que suele ser un poco la primera forma de generar estos ingresos. Fondos públicos, donde en Uruguay creo que sí se ha dado un gran paso, y esto no lo hago como un comentario político, sino un comentario de realidad de mercado, obviamente liderado por la ANI. Fondos privados, pero lo que desde mi punto de vista sigue pasando, y de nuevo pasan los años y esto lo sigo viendo, es que en Uruguay las inversiones no resisten años para recuperar el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a invertir quizás $25.000 en la aplicación que ustedes hicieron, pero probablemente voy a estar queriendo esos $25.000 o más, como haría un buen negocio, a muy corto plazo, y eso es lo que termina haciendo que en muchos casos sea totalmente imposible. Ante eso, me pregunto, Facebook, Instagram, Twitter, ¿podrían haber sido creadas en Uruguay? Y desde mi punto de vista, definitivamente no. 11 años que se creó Twitter, Twitter sigue sin ganar plata. ¿Y cómo es el modelo de negocio de ellos? Y bueno, como el de todas estas grandes, ganar usuarios, ser relevante, tener información, y recién después empezamos a pensar en de qué manera vamos a hacer plata. El mercado uruguayo no resiste ese ciclo y hace que inevitablemente este tipo de aplicaciones, ni que hablar que de escala global, pero con este tipo de modelos de negocios sea muy difícil que nazcan desde acá. ¿Cuántas aplicaciones usamos diariamente? A estas complejidades de las que hablo se agregan otras cosas. ¿Me falta cuánto? No, estoy bien, ¿no? De tiempo. No. ¿Cuántas aplicaciones usamos diariamente? Bueno, se agrega otro factor que complejiza un poco más la jugada, y datos de 2016, un 45% del tiempo dedicado al smartphone lo dedicamos a una sola aplicación, un 18% en la segunda preferida, un 10 y un 7% en la tercera y cuarta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que gran parte de nuestro tiempo se va en muy pocas aplicaciones y no necesariamente en todas las que a lo largo del tiempo nos fuimos descargando. Se complejiza un poco más porque vemos que del 100% de los usuarios que tienen un smartphone, el 49% no baja una aplicación a lo largo de un mes. Y de los que descargan aplicaciones a lo largo de un mes, lo hacen en un promedio de 3.5 al mes. Si cruzamos este dato con la cantidad de aplicaciones que están siendo subidas diariamente en los stores, lo que nos dice es que la gran mayoría de las aplicaciones probablemente vayan a fracasar. Otro dato que también vale la pena considerar tiene que ver con los grandes jugadores. Son los que se siguen llevando los usuarios, y tiene que ver con ese dato que veíamos, que la mayoría de nosotros utilizamos solamente pocas aplicaciones. Si yo pregunto entre todos los que estamos acá qué aplicaciones usan, les aseguro que un 90% vamos a decir las primeras 5 de la misma forma, porque así es como funciona este sistema, y lo que hace, obviamente, es que algunas personas se estén riendo, y obviamente si hay una persona que se ríe es Mark Zuckerberg con Facebook, Instagram y WhatsApp. Lo que termina haciendo esto es complejizando las cosas para los pequeños desarrolladores, para los emprendedores que quieren crear una solución y no pertenecen a estos grandes gigantes. Otro dato, el 24% de las personas eliminan una aplicación después de la primera vez de uso. Solo un 37% de los usuarios usan la aplicación más de 10 veces. Probablemente se vean identificados con algunos de estos datos al momento de decir, bueno, vi de repente una publicidad, me descargué una aplicación, no le vi uso, la tuve unos días, después la terminé borrando, y ese parece ser un poco el loop de lo que pasa una y otra vez. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora en esto que vengo comentando? Los mejores desarrolladores no están trabajando para Uruguay, esto es una obviedad, pero vale la pena eso cruzarlo con la información de dónde nacen las grandes aplicaciones. Desarrollar una aplicación exitosa implica una inversión importante. Yo no hablé de números, pero sí lo que les puedo decir, se lo he dicho a muchas personas en reuniones que he tenido a lo largo del año, y quizás suene arrogante lo que diga, pero es lo que siento, es que yo personalmente no me involucraría en un desarrollo de una aplicación que no tenga como mínimo $100.000 de inversión. ¿Para qué? Para destinar en publicidad, para destinar en equipo, para destinar en tecnología, y realmente estoy bastante convencido que ese es el piso como para poder tener cierta garantía de éxito.
Las inversiones en Uruguay necesitan retorno en el corto plazo. No hay un ecosistema de inversores de riesgo como sí hay en otros países. Han habido y hay iniciativas que buscan esto, pero realmente no conozco casos exitosos de fondos de inversión de riesgo que hayan tenido éxito en Uruguay. Los grandes jugadores son cada vez más hegemónicos y los usuarios somos sumamente selectivos en el uso de aplicaciones. Como verán, es un bajón lo que estoy contando, pero prefiero tratar de ser lo más realista posible. Pese a todo esto, desde Uruguay sí se han creado soluciones en base a aplicaciones sumamente exitosas. Un caso, desde luego, que es el de Pedido Ya. Otro caso que quizás es el más importante que tenemos en Uruguay, el juego Kingdom Rush de la empresa Ironhide Games, fue número 1 en muchos países del mundo, en los stores, incluyendo China, Estados Unidos, Reino Unido, realmente el caso de éxito. Y después vemos otros casos como aplicaciones como puede ser la Oinks, que si bien la podemos considerar más o menos exitosa desde lo económico, son aplicaciones que siguen existiendo a lo largo del tiempo y que se siguen desarrollando. Lo interesante, y hay muchas más por supuesto, pero lo interesante de estas 3 aplicaciones y por qué lo traigo, es que tienen 3 modelos de monetización bien distintos. Pedido Ya, un transaccional por compra de producto, donde la aplicación es simplemente un canal, pero donde se transforma quizás en más importante que la propia web. Un juego como el Kingdom Rush es un transaccional por descarga o por compras dentro de la aplicación, que me compro determinadas espadas y cosas como para ganar y poder pasar adelante. Y monetización por publicidad, que es el caso de Oinks, y que increíblemente, o increíblemente no, o casualmente, es la forma de monetizar que más piensan los emprendedores como su método de generación de ingresos. Y realmente es el más complicado de todos. La mayoría quedaron por el camino. Me tomé el trabajo de analizar todas las personas que pitchearon en un evento que se llamó App Circus, que se hizo en el año 2013 y 2014, y les aseguro que el 80% de los que pitchearon ahí no existen más. Y es un dato también que tenemos que considerarlo. ¿Cómo tener más chances de éxito si quiero desarrollar una aplicación? Lo primero, detectar una necesidad que implique recurrencia. En muchos casos veo que se piensa en la aplicación como un canal para generar, para dar una solución, y en donde no hay recurrencia, y las aplicaciones que no tienen necesidad de recurrencia son las que tienen más chances de fracaso. Cuando digo recurrencia, digo, no puede ser algo que lo use una vez cada 3 meses. Para eso quizás una aplicación no sea tu mejor solución. Otro caso creo que muy interesante de aplicación hecha en Uruguay que implica recurrencias, Paganza, para pagar tus facturas y efectivamente todos los meses vas a tener que estarla usando. Tener presupuesto para desarrollar y captar usuarios de forma continua, y el forma continua no es solo para captar usuarios, sino que es para generar mejoras a nivel de desarrollo también de forma continua. Aplicar constantemente técnicas para fidelizar a los usuarios. Hay muchas técnicas que te pueden permitir que una aplicación que lanzaste de alguna forma esté orientada mucho más a la fidelización de los usuarios que tengo que a la captación de nuevos usuarios, que es en gran parte lo que puede llevar a mayores chances de éxito. Hablé con muchas personas antes de armar esta charla, creadores de aplicaciones uruguayos, y uno de ellos que quiero hacer especial mención es Kevin Nathanson. Kevin fue el creador de Altoque, aplicación que tuvo ciertos apoyos y tuvo notoriedad y no existe más. No anduvo, pero igualmente, pese a esos resultados, Kevin pivoteó a algo distinto y que está teniendo un éxito bestial. Y algunas de las sugerencias, que incluso él las tiene publicadas, y puso un artículo sobre todas sus enseñanzas con Altoque, que recomiendo lo googleen bajo su nombre. 3 tomo acá. La tecnología debe adaptarse a los procesos y no al revés. No podemos forzar a los usuarios a que hagan algo que quizás no están queriendo hacer. Lo que tenemos que es ser útiles a una necesidad, y ahí es donde está la oportunidad. Métricas de retención por sobrecrecimiento. La retención de los usuarios y la fidelización se transforma en una necesidad muchísimo más importante que la de la captación de nuevos usuarios, y foco en un nicho. Si nos fijamos, quizás en el inicio de las grandes aplicaciones del mundo se enfocaron en hacer una cosa y hacerla muy bien. El caso que rompe los ojos es Instagram, que se enfocó en que gente simple, sin experiencia en fotografía, pueda sacar fotos y las pueda embellecer. Punto. Después, obviamente, ha ido mutando y agregando otras cosas. Pero creo que son sugerencias bien interesantes a tener en cuenta.
Algunas otras sugerencias que quisiera dejarles. Una aplicación es un formato, no es una innovación. Muchas veces en estas reuniones que tengo se habla de la aplicación como si fuera la novedad en sí mismo. Y realmente la aplicación simplemente tiene que ser un canal para resolver algo. Tenemos que enfocarnos muchísimo más en la innovación que está por detrás e incluso plantearnos y preguntarnos si lo que necesita esta idea es una aplicación o lo que necesita es otra cosa. Entender que tu idea no es única y les aseguro que son muchas las veces que escucho esto no existe en otros lados, esto es nuevo, esto nunca se hizo y realmente digo, parto de la base que sí, que cualquier cosa que estemos pensando probablemente se está pensando en otros lados y muy probablemente ya esté hecha en otros lados. Desde Uruguay se puede, sí, claro que se puede, vimos casos de aplicaciones exitosas, pero tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las características de nuestros mercados. Seguimos siendo un mercado de 3 millones de personas, los desarrolladores, la mayoría y los mejores no trabajan para Uruguay, no hay inversionistas de riesgo, los fondos públicos que podemos captar muchas veces son de inversiones que no me permiten tener una estrategia continua de publicidad, de desarrollo, etcétera. Termino haciendo un MVP y después de eso me es muy difícil saltar a un negocio sostenible en el tiempo. Esos son los datos reales del mercado. Si no funciona, es mejor que no funcione rápido, no enamorarnos de algo que ya vemos que no está funcionando, por más buena idea que nos haya parecido, por más que tuvimos el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, pusieron plata, uno quiere lograr que las cosas funcionen, pero realmente estirarlas en el tiempo es lo que nos puede traer mayor sufrimiento. Ser tu abogado del diablo o dejar que otro lo sea, muchas veces también quienes tomamos el camino de emprender nos enamoramos tanto de nuestras ideas que nos cuesta recibir críticas y no hay nada mejor que estar abierto a recibirlas como forma de poder mejorar nuestro producto. Y por último, aún habiendo fallado, habrás ganado porque así como Kevin tuvo esa experiencia con Altoque y hoy lo veo teniendo un montón de éxito en lo que está haciendo, hay tantos otros emprendedores que uno conoce y que realmente hicieron algo, no funcionó y hoy quizás están haciendo otra cosa, así que lejos de querer desalentarlos, no hay experiencia como la experiencia vivida. Entonces, mi invitación no es que no se hagan más aplicaciones, mi invitación es que no se hagan más aplicaciones, que no dimensionen los costos y tiempos que implica, que no tengan una clara estrategia de monetización de corto y mediano plazo y que no consideren los desafíos del contexto local. Yo creo que teniendo en cuenta estas cosas, uno puede tener probablemente un sentido más crítico, más agudo, si estamos en el lugar en el mundo como para desarrollar esas ideas que tenemos en mente o si quizás por momentos hasta nos hace falta tomarnos algún avión de vez en cuando, ir pensando en experiencias en otro lado. Lo digo en parte dolido, pero lo digo con muchísima gente que he visto, que me he juntado y creo que con bastante conocimiento del mercado. Sigamos soñando, pero con los pies en la tierra. Desde luego que no quiero pincharle el globo a ninguno de ustedes, pero desde luego que si alguno de que está acá, alguno que esté escuchando, si está ante el desafío de crear una aplicación, bueno, espero que mis comentarios hayan sido de aporte y desde luego que si no soñamos no hay realidad que podamos cambiar, así que bueno, a seguir adelante. Muchas gracias.